¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal para otra predicción acerca de la República Argentina. Vamos a ver la situación social, vamos a ver cómo están los candidatos y especialmente tenemos a dos protagonistas de esta tirada, que son los amigos de hace más de 30 años, que son Sergio y Horacio. Así que acá sabemos que cada uno de los dos responde a un jefe máximo, a la señora y a Mauricio, que parece no querer jugar esta candidatura, pero hasta último momento, esto es Argentina, así que todavía no se confíen, pero bueno, tenemos a Sergio y tenemos a Horacio. Algunas preguntas han hecho los suscriptores, así que las tengo anotadas por ahí, voy a ir haciéndolas y también vamos a ver cómo está el panorama de estos dos personajes que tienen mucho que ver con la Argentina en la actualidad y tal vez tengan que ver con la Argentina de las elecciones 2023. Les recuerdo que en los comentarios que hagan, como siempre les pido, suscríbanse a los que están escuchando este video, a los que están viendo este canal por primera vez, y también gracias a mis fieles suscriptores. Les pido que en los comentarios tengan tolerancia hacia el que tiene una visión política distinta y puedan expresar sus ideas sin faltarse al respeto. Así que gracias. Vamos a ver qué pasa y qué tenemos acá para ver esta situación. Vamos a tratar de acomodar un poco todo. Siempre es complicado el tema de hacer cámara. Pero bueno, tenemos esta predicción y lo primero que voy a ver es en qué anda cada uno de ellos. ¿Cómo es la situación para Sergio? Voy a preguntar primero, que está trabajando de ministro de Economía, de presidente part-time, un poco de todo, ¿no? Está haciendo Sergio, es el que agarró el timón de este Titanic, es el que está al frente de todo esto en este momento, así que vamos a ver inicialmente qué cartas le tocan a Sergio. Vamos a colocar algunas cartas, vamos a ir viendo. Les aclaro como siempre que no tengo ninguna afinidad salvo la de la ciudadanía argentina y que lo que salga en mis cartas es lo que yo voy a decir más allá de mis gustos personales. Así que ténganlo en cuenta y no piensen, pueden pensar lo que quieran, pero van a estar equivocados, que tengo algún tipo de afiliación. Me desagradan todos por igual, si quieren saberlo. Eso es lo que pienso. Lo único que no me desagrada es la Argentina. Así que bueno, vamos a ver en qué está Sergio. Así que vamos a mirar las cartas. Está eligiendo determinadas situaciones de poder que podrían favorecerlo. También está buscando un centro neurálgico donde trabajar su poder a nivel elecciones. Está creando una especie de grupo donde puede dirigir acciones de proselitismo político. Está peleado con una parte, con una mujer que está relacionada con él en su gobierno y a la vez está en amistades con alguien más joven que podría ser su mano derecha en la posibilidad de una candidatura y está estudiando como siempre el panorama. Sabemos que esta debe ser una carta de las que más lo representan. O sea, situación de que le interese lo que está pasando en Argentina, cero, ¿no? O sea, está preocupado por intereses de candidatura, está preocupado por cosas que tienen que ver con su propia realidad. Igual que casi todos, no es la excepción a la regla, todos los políticos están más o menos en la misma. Así que lo que estamos viendo de Sergio acá no es muy distinto de los demás. Vamos a ver en qué situación, después vamos a empezar con las preguntas, en qué situación está Horacio. Horacio está trabajando por distintos lugares para hacer que su figura sea más representativa a nivel país. Está tratando de cortar con el origen de Juntos por el Cambio, que se note bien
las diferencias entre él y el partido. Está haciendo mucho sacrificio porque está trabajando en los dos lugares, en lo que es la jefatura de gobierno y en lo que es este movimiento de elecciones. Está bastante cansado y trabajando muchísimo. Está totalmente convencido de que va a triunfar, de que va a ser el ganador de estas elecciones. Voy a ir subiendo esto para tener espacio para tirar las cartas. Y vamos a ver qué más. Y está celebrando también determinadas cuestiones que él considera ya ganadas. Así que podemos ver que para Horacio el éxito está cerca y para Sergio hay bastante preocupación, pues bueno, está también, ambos están haciendo tareas en este momento y ambos están también por armar sus aparatos, así que eso es lo que estamos viendo en las cartas. De interés por la Argentina parece que nada, pero es una de las preguntas que me hicieron, así que voy a empezar a responder las preguntas de cada uno de ustedes y me hicieron la pregunta, son bastante tristes las preguntas que me hacen, porque es, ¿a alguno le importa la Argentina? Es durísimo, ¿no? Arrancar de ahí, de que ni siquiera les importa, pero bueno, vamos a preguntar por cada uno de ellos. Voy a responder con dos cartas. ¿A Sergio le importa el destino de Argentina? Sale el 7 y sale, no, tal vez le hayan ofrecido que sí, pero bueno, sale un corte con respecto a la Argentina y a su situación actual geopolítica. No es nada raro, sabiendo los vínculos que tiene Sergio en el exterior, así que la idea de él es hacer un gobierno que corte las relaciones geopolíticas actuales de Argentina y las reformule. Ese sería uno de sus objetivos de gobierno, pero nada que ver con que le importe el destino de la Argentina en sí. Vamos a ver Horacio, a ver si le importa el destino de la Argentina. Horacio, como me preguntaron, sale que no, aunque personalmente sí. O sea, hay un interés mayor tal vez en el caso de Horacio, pero principalmente una cosa que no me esperaba, ¿no? Que sale acá y que se los tengo que decir es destruir a la sacerdotisa. O sea, Horacio quiere ocupar claramente el lugar de la señora en cuanto a figura política, cree que es el momento de anularla y cree que hay que aprovechar esa situación. No se ha visto muy belicoso que digamos, y sus ideas tampoco estuvieron muy lejanas al kirchnerismo en muchos casos, ¿no? Aunque lo aparenta, aunque dentro de la pandemia intentó adueñarse de lo que fue esa cosa horrible que fue la pandemia, ¿no? La cuarentena en realidad, no la pandemia. Intentó adueñarse de esa idea de que él abrió los colegios y todo, pero todos sabemos que fueron los padres los que tuvieron esa iniciativa y que estaban todos juntitos sentados con Alberto y dando la impresión de que eran todos amigos mientras nos encerraban a todos y hacían desastres con la salud pública. Así que bueno, esa primera pregunta está contestada. Si esta persona preguntaba a quién le importa un poquitito más Horacio, pero por sus propios intereses económicos, ¿eh? No vaya a creer que es una cuestión de solidaridad. Bueno, vamos a ver entre los dos, voy a hacer una especie de enfrentamiento, quién tiene más posibilidades de ganar las elecciones en caso de ser candidatos. Interesantísima pregunta esta, así que voy a poner una carta para Sergio, una carta para Horacio, una carta para Sergio y una carta para Horacio. Vamos a ver quién tiene más posibilidades. Vamos a ver inicialmente la de Sergio. Sergio tiene muchas peleas por llevar adelante para que eso ocurra. Para ganar las elecciones, Sergio no solamente tiene que hacer algo, o por lo menos aterrizar este Titanic que vuela, ya por eso digo aterrizar, porque ya este barco hundido está volando por los aires. Sergio tiene muchas peleas, esto es claro, en el frente de todos nada va a ser fácil, y ya saben cómo son las cosas, cómo se revelan políticamente. Tiene muchas peleas por delante para poder ser el que más posibilidades tiene de ganar las elecciones. Estamos hablando en caso de que sean candidatos, algo que por hoy parece probable, aunque las candidaturas no están firmes. Vamos a ver Horacio. Horacio está muy relacionado siempre, fíjense, con el caballo de oros y con el rey de oros. Horacio quiere un poder realmente económico fuerte, y también tiene un poder económico fuerte porque no depende de nadie, tiene su propia fuente de ingresos, su propio kiosco, digamos, por decirlo de alguna manera educada. Vamos a ver Sergio.
Sergio tiene una situación para que, bueno, es muy interesante, ¿no? La carta que le sale es la carta de la muerte. O sea que Sergio, para poder ganar las elecciones, tendría que hacer un cambio de raíz en todo. Vamos a ver después, porque hay preguntas que van a tener que ver con eso. ¿A qué se refieren con ese cambio de raíz en todo? En el caso de Sergio. Y vamos a ver Horacio. Y Horacio siente prácticamente... Es muy gracioso como salen las cartas. Ustedes dirán, ¿de qué te reís, no? Como está la Argentina, la verdad que uno lo trata de tomar así. Pero bueno, Horacio ya se siente en casa. O sea, ya conoce el poder, siente que puede ocupar ese lugar, pero sin ningún problema, se siente totalmente capacitado. Acá está, el 4 es la casa, el 6, siente que es un regalo, que para él ya ganó las elecciones, están agrandados. Yo les digo a los de Juntos por el Cambio que se despierten de una vez, porque subestimar al peronismo es uno de los errores más grandes y no pueden cometer ese error histórico. No se puede subestimar al peronismo, ni a la señora, ni al peronismo que no corresponde a la señora, porque es una vergüenza. Están celebrando y pensando, o sea, le digo la frase claramente que habría dicho Larreta internamente: esta elección es un regalo. Esa es la frase. Como estamos todos y como vemos la situación política, la verdad que, Horacio, querer pensar esto es bastante mal estratégicamente, no pensar eso. Subestiman al peronismo y al kirchnerismo, que hace 20 años ya que marca el ritmo de la política, así que vergonzoso. Horacio, a partir de esto, tiene un poco más de posibilidades, pero la verdad que la soberbia no es buena consejera en política, y Massa siente que puede hacerlo, pero mucha pelea. La ve difícil, tienen que cambiar muchas cosas para que él sea el ganador. Así que, respuesta a tu pregunta, ¿quién tiene más posibilidades? Y tiene más posibilidades Larreta, a pesar de este agrande que yo creo que le va a jugar muy mal si realmente piensa ir a las elecciones así, ¿no? Así que bueno, esto es lo que tenemos. Me hacen otras preguntas, son bastante horrendas, pero bueno, yo estoy tratando de cumplir con mis suscriptores. Así que la pregunta es si Larreta es una persona sin escrúpulos y está dispuesto a todo para, de alguna forma, destruir a sus adversarios. Vamos a ver si esta parte maléfica, hasta ahora se lo ve como alguien que sobreestima un poco sus posibilidades y nada más, pero bueno, vamos a ver si es alguien capaz de no tener escrúpulos y estar dispuesto a todo para destruir a sus adversarios. La respuesta sale que se defiende y que no, tampoco no tiene escrúpulos, tiene cierto escrúpulo, pero es una persona que básicamente intenta bloquear todos los frentes de los que puedan venir un ataque. O sea, es más de ese sentido de que no tener escrúpulos. Usa la cantidad de escrúpulos sucios necesarios como para protegerse. Esa sería la respuesta. No es nada lindo, bueno, pero es lo que tengo para decir. Vamos a ver otra pregunta. Massa, ¿sería capaz de traicionar al kirchnerismo? Me preguntan. Vamos a ver, o sea, tiene un doctorado, ya pareciera, según dicen algunos, pero vamos a ver, ¿sería capaz de traicionarlo? Massa está centrado en el exterior, siguen saliendo lo mismo, y no, mientras no se lo digan desde el exterior, no lo haría. Fíjense qué interesante estas dos cartas, ¿no? Porque siempre se mencionan los vínculos de Massa con los poderes externos, y sale el 9 de copas, o sea, y sale el 9 de bastos. O sea, los dos 9 los tenemos cuando hacemos esta pregunta. A Massa no le interesa el kirchnerismo, no le interesa el peronismo, ni siquiera le interesa traicionar o no a aquellos que lo han traicionado, que siente que son enemigos. Lo único que le interesa es cumplir con los mandatos desde el exterior que se reclaman a la Argentina. Así que ya lo saben, está muy claro ahí. Vamos a ver otra pregunta sobre Horacio. Acá quieren saber si le va a ganar a Bullrich, que parecería ser su adversaria, o bueno, también ahora Lilita estaba hablando de entrar con el radicalismo, si le ganaría a Bullrich las internas, las PASO de Juntos por el Cambio, o a quien sea, ¿no? A ver si Larreta ganará las PASO de Juntos por el Cambio. La respuesta es sí, absolutamente, porque tiene el dinero. O sea, acá está, lo ven que viene del cielo, yo no preparé las cartas, sale el 1 de oro, que es el ingreso de dinero, y sale que sí, que ganaría muy cómodo las internas de Juntos por el Cambio.
Vamos a ver si tengo una para Massa. Bueno, me preguntan si Massa va a poder frenar la inflación. Vamos a ver, tiene unos pequeños brotes de poderlo hacer. No la va a frenar, pero va a generar una situación psicológica, esto viene para mucho más adelante, donde parezca que el dinero va a rendir más. O sea, se viene algún tipo de, supongo, plan general, quinquenal, previo a las elecciones, donde tal vez haya otros tipos de moneda de cambio, tal vez haya medidas populistas, digamos, impulsadas a generar una situación sobre los que la necesitan. Bueno, no es un plan platita esto es, yo diría, un plan mucho más organizado de expectativa económica argentina y con una inflación espantosa, ¿no? O sea, creerlo esto la verdad que es ridículo. Pero bueno, es lo que quieren hacer, ¿no? A poner una especie de pantalla delante del vidrio para que veamos las cosas veladas. Así que esto es lo que tenemos acá de parte de Sergio. Bueno, vamos a la pregunta que muchas veces me hacen, si habrá un estallido social para adelante previo a las elecciones. Sale que el dinero se está aportando para eso, sale que hay algunas rupturas en el centro del gobierno, pero ya saben que no, está la reina de copas garantizando que el estallido no se dé. Las tropas responden a ella. Ya la conocen, es Cristina, por la que dicen que no la nombro, que siempre están con esos reclamos. Ya te saqué, vos sos de Juntos por el Cambio. O otra gente que me acusa de ser K. Sépanlo, me desagradan todos me desagradan. Así que bueno, pero no voy a hablar mal de alguien con quien realizo una tirada y cualquiera, aún la peor de las personas, para quien tira las cartas merece el respeto dentro de la tirada. Lo que opino yo afuera es otro tema. Así que la señora es la garantía de que esto no se desmadre y de que esté también el dinero. Sépanlo. Eso es lo que pasa. Así que por ahora, lo que sí llama la atención es la pasividad espantosa de la clase media y de la gente que no está abonada a nada, ¿no? La verdad que uno pensó que después del Mundial, donde se vieron 5 millones de personas en la calle, y por primera vez las generaciones que tienen menos de 40 años vieron un encuentro real del pueblo, podría haber una intolerancia menor en la gente, ¿no? De pedir, de reclamar algo y no estar un año haciendo la plancha mientras todo empeora. Pero parece que no, parece que nadie tiene interés en nada y las cosas siguen así. Vamos a ver cómo va a estar, ya saben, estallido por ahora no se ve. Vamos a ver, a pesar de todos esos agoreros, es negocio, ¿no? Decir que hay estallido, acá me sale que no, que la garantía de la señora, que el dinero está, y que hay algunas rupturas dentro de la cúpula, pero que eso no generaría nada. Me imagino que se refieren a aquellos que están dentro de lo que sería el sindicalismo, que llaman ahora en los medios bueno, ¿no? En forma de broma. Los medios también, qué cobardes que están, ¿eh? Qué cobardes que están los periodistas, todo. Vamos al supermercado, nos revientan y apenas se quejan un poquitito. Nadie hace un análisis profundo. Bastante vergonzoso todo. Parecen más amigos de los políticos que del pueblo. Vamos a ver el valor del dólar. A ver si va a haber una suba importante del dólar. El dólar va a seguir subiendo, porque esta gente está pagando con devaluaciones el costo de sus campañas y lo va a seguir haciendo. Y la oposición también está de acuerdo. Por eso esta tirada se llama Friends. ¿Recuerdan la serie? ¿Recuerdan la serie Friends? Que son todos amigos, que tienen diferencias, pero igual son amigos. Hace más de 30 años que Horacio y Sergio son amigos. Y también son amigos los otros. Se los digo, sépanlo, son lo mismo. No son muy distintos. Así que no les importa mucho seguir devaluando para pagar sus gastos políticos. Lo dicen tibiamente. Yo creo que a cualquiera de nosotros que nos dieran la posibilidad de poder decir unas cuantas cosas de lo que pasa tanto en el gobierno como en la oposición seríamos bastante más picantes. Pero no. Así que bueno, seguimos en esta pasividad y vamos a ver si va a subir el dólar. Va a subir, recuérdenlo, pero hay que ver en qué nivel. Lo que pregunto es si va a haber una gran suba del dólar a lo largo de este año, por lo menos, como va ahora. La respuesta es sí, absolutamente. Y es justo que sea, porque está retrasado, o sea, es lógico. Y bueno, sí, o sea, yo diría que esto es bravo. O sea, sale el sol, una carta bastante complicada, así que
Diría que habría unas, casi iríamos a 700, y no sé si no me quedo corto, habría que verlo más adelante. Pero esta carta del sol como mínimo son 700, 800, por ser bastante benévolos, ¿no? Pero va a ser una forma de ir controlando la inflación, entre chupar el dinero con las tasas de interés, subir el dólar después para pagar sus propios gastos. Es como una bicicleta, pero te la hacen desde el Estado, ¿viste? Si la haces vos sos un delincuente y te mandan a la FIP. Así es el problema. Pero bueno, vamos a ver una cosa también que me importa mucho, de saber si entre estos dos amigos, entre estos dos friends, no sé si vieron la miniatura, está Phoebe también atrás, está tocando, cuando está tocando Alberto la guitarra en el fondo, que la verdad no sé qué papel cumple, es una especie de embajador presidencial, una cosa de ese tipo, ¿no? Pero bueno, si no vieron la miniatura, mirá que bastante, a mí por lo menos me gusta hacerla. Así que vamos a ver si entre estos dos personajes que tal vez no tengan una patria, por decirlo de alguna manera, no tengan un partido, alguno, o sea, Larreta parece a veces más socialista, ahora está jugando a hacerse el liberal porque sabe que eso de alguna manera sirve y te habla de bajar impuestos cuando cree impuestos para todo, cuando hizo obra pública de manera que fue un destajo espantoso en la ciudad, hace cosas que realmente los porteños nos preguntamos para qué y con qué sentido estético, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? No hace falta que yo lo cuente acá. Vamos a preguntar algo, si puede haber, esto me interesa mucho, una alianza secreta entre estos dos amigotes, que aparte saben que uno paga y el otro también, les tienen confianza a los grupos que están alrededor de ellos, a ver si puede haber alguna alianza secreta entre Sergio y Horacio. Se estuvo trabajando, me dice el rey de bastos. El problema fue dónde se ubicaba cada uno, o sea, no estaba en desacuerdo con el plan, pero sí quién jugaba de qué. Claro, me imagino que tendrá que ver tal vez con la presidencia, por eso no se termina de definir dónde se posicionaba cada uno. Y la respuesta es que por ahora no. O sea, se habló y eso sí, ya es una noticia. Salvé que estuvieron intentando ver si tocaba la situación. Bueno, si ganás vos, ¿dónde te gustaría que yo esté? Y si gano yo, ¿dónde me gustaría que estés? O de qué manera me gustaría complementar un gobierno de alianza o de coalición. Se habló, hubo uno que tuvo la iniciativa, pero no encontraron una solución, no es que no se lleven bien, no encontraron una solución de en qué lugar posicionarse cada uno, obviamente porque las elecciones no están definidas, porque ni siquiera están de candidatos, así que quedó para verlo más adelante. Acá vemos cómo soltaron las espadas, fue de muy buena manera, la verdad que los dos son amigos de verdad, no es una cosa que dicen para las cámaras. Y bueno, solamente por chusmerío me gustaría saber cuál de los dos fue este que inició la charla, ¿no? Para saber quién se acercó al otro, para ver cómo hacían una especie de coalición. De gobierno, no estamos hablando de que cambien su lugar y su papel en las elecciones. Así que voy a preguntar porque tengo una pista. ¿Fue Sergio el que se acercó a hablar con Horacio para ver dónde se posicionaba en caso de que alguno de los dos gane? 3 cartas. La respuesta es no. Bueno, así que nos queda una sola respuesta. Lo hizo... Sí, lo hizo Horacio. Lo hizo Horacio con muchas dudas, pero él cree que el resultado fue muy bueno. El emperador. Miren cómo salen cartas, ¿no? Bastante relacionadas con el dinero, con el poder de Horacio, que parece tan simple, ¿no? Con su suéter negro, con su actitud así pasiva. Pero bueno, sale que a Sergio incluso le trajo algunos trastornos ver esa postura de... Pero bueno, quien se acercó fue Horacio. Horacio tuvo la amabilidad, como siempre dijo, yo hablo con todos, ¿no? ¿Viste? Cuando lo dice, yo hablo con todos. Así que parece que habló con Sergio para tratar de ver qué pasaría en el presunto caso de él que cree que ya ganó. Recordemos que él ya cree que es el presidente y ya ganó. O sea, la sorpresa que se puede llegar a pegar con el peronismo y la sorpresa la podemos llegar a pegar todos, ¿no? Porque él se cree que ya es el presidente y ya ganó. Así que bueno, vamos a ver qué pasa entre estos amigos, friends. Y me gustaría saber si, que me den las cartas algunas novedades sobre los próximos meses de la Argentina.
antes de las candidaturas. Bueno, cada vez va a estar peor. Acá ven las cartas. El estallido, recuerden que por ahora no se da. Las cartas cada vez está peor. La gente no puede más. Ya lo sabemos, no hace falta tirar carta para eso. Es una situación horrible. El esfuerzo. Fíjense que yo no las acomodé las cartas. Esto es el esfuerzo para poder trabajar, para poder llevar el dinero a la casa. Fíjense cómo una persona lleva un peso que no puede llevar adelante. Hay un inicio dentro de unos meses de una cierta esperanza de parte de la gente. Y sobre todo, trabajar, trabajar y trabajar. Es increíble que han querido destruir el trabajo en Argentina y todavía la gente quiere ganar el dinero por sí mismo. Así que bueno, estas son las predicciones para la Argentina. Esto es Friends, la cafetería donde todo el mundo viene a repartir su poder, a ocuparse de sus campañas, a hacer todas las cosas que no tienen que hacer y a no recibir respuesta de los argentinos. Y es la cafetería donde los argentinos desde la vidriera empañada miran como toda esta gente disfruta, la pasa bien y juega su propio juego y no juega el nuestro. Así que yo me sigo preguntando cuándo vamos a rodear el Central Perk, los vamos a agarrar un poquito, no te digo a piedrazos, pero tirar unas plumas, ¿no? Algo suave como para que se enteren que estamos en la vereda. Por ahí esta gente no se escucha y le importa un poco más el destino de la Argentina, que como verán no les importa demasiado. Gracias a los suscriptores que han realizado preguntas para esta tirada. Gracias a los que se suscriban al canal. Pongan like si les gustó el video. Suscríbanse y tienen también un CBU para colaborar con este canal los que quieran. Así que les agradezco mucho que tengan un excelente día. Gracias.